A las 5:28 las luces aún brillaban en los hangares de Chocobo. Una ligera niebla se adhería a la cúpula del radar. Sin previo aviso, una andanada de misiles de crucero Neptune R-360, guiados por sobrevuelos de MiG-29, rugió sobrevolando el lugar. Segundos después, drones kamikaze y artillería Dana M2 iluminaron depósitos de combustible, sitios de radar y búnkeres entrantes KH-55. Esto no era un ataque. Era un golpe de saturación coordinado destinado a paralizar el mando antes de que Rusia pudiera responder. En cuestión de momentos, un lanzador S-400 explotó. La guerra ha entrado en una nueva fase. Antes de sumergirnos en esta batalla, déjanos saber desde dónde estás viendo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ser el primero en recibir las últimas actualizaciones de la guerra. Tras el impacto inicial, el caos en Chulovo estaba lejos de terminar. Mientras la batería principal S-400 de la base aún se recalibraba tras la explosión de Neptune, una segunda oleada de sistemas no tripulados comenzó su trabajo silencioso. Sobre los hangares y las matrices de radar destrozadas, una densa niebla de interferencia electrónica comenzó a formarse, no natural, sino cuidadosamente construida. Decenas de drones de reconocimiento Spectre M2 y robots terrestres estilo Panther avanzaron justo por debajo del nivel de los tejados. Cada uno estaba equipado con señuelos térmicos y bloqueadores activos. No dispararon un solo tiro que no fuera necesario. En cambio, inundaron las zonas internas del aeródromo con ecos de radar falsos y firmas térmicas, haciendo casi imposible que los sistemas de control de fuego rusos aislaran objetivos. La suite de interferencia Borislevsk 2, que alguna vez aseguró el dominio de señal de la base, se apagó en menos de medio minuto. En el búnker de mando las comunicaciones se cortaron. Durante 22 segundos completos las alimentaciones secundarias de radar y los enlaces de voz cifrados en toda la base colapsaron. Un apagón no causado por misiles, sino por drones que entrelazaban la interrupción de datos en la lucha. Mientras tanto, las baterías NASAMS, posicionadas a 18 millas de distancia, rastreaban el espacio aéreo superior, listas para interceptar cualquier aeronave rusa que intentara despegar en respuesta. Pero hasta ahora Sholovo no había logrado poner ningún avión en el aire. Sus tripulaciones de lanzamiento trabajaban a ciegas desorientadas, por lo que parecían una docena de amenazas en sus pantallas, la mayoría de ellas falsas. De repente, un drone Spectre M2, que flotaba cerca de la central eléctrica de la base, emitió un pulso de designación láser de haz estrecho, guiando la siguiente ronda de artillería inteligente desde una batería Dana M2, aún fuera del alcance del fuego de retorno. En 15 segundos, un proyectil guiado de 152 mm atravesó la carcasa del generador. Esta vez no hubo una gran explosión, solo un estruendo bajo, luego silencio. Las luces dentro de Chocobo se atenuaron. La base no solo estaba bajo ataque, estaba siendo desmantelada. Señal por señal, circuito por circuito. El ataque a la central eléctrica de Chocobo aún no se había enfriado cuando las alarmas sonaron en el área este del aeródromo. A través de la neblina de interferencia y la distorsión de señales, un par de bombarderos rusos Su-34 Fullback rugieron al encenderse, cortando la niebla de la madrugada. Cada uno llevaba una carga de misiles de crucero lanzados desde el aire KH-155 junto con cápsulas SM y dispensadores de bengalas. Estos aviones no estaban retrocediendo, estaban lanzando un contraataque. Pero Ucrania había anticipado este movimiento. Justo minutos antes, los MiG-29, operando en conjunto con drones Spectre basados en tierra, habían establecido una red de puntería construida a partir de reflexiones de radar, señales térmicas y relés de línea de visión. Cuando los Su-34 despegaron a aproximadamente 180 nudos, los MiG, volando bajo a menos de 1000 pies, ajustaron su curso y se fijaron desde fuera del alcance visual. Para cuando los aviones rusos alcanzaron los 2000 pies, las unidades NASAMS de Ucrania, posicionadas a poco menos de 20 millas, ya habían adquirido las firmas de lanzamiento de los KH-45. 4 interceptores IM-120C
Surcaron el cielo en segundos guiados por una malla de alimentaciones satelitales y puntería asistida por guerra electrónica. Dos de los Kh-56 fueron impactados en el arco, detonando en el aire con destellos apagados. Los dos restantes se desviaron salvajemente tras perder el bloqueo de navegación, sus sistemas INS corrompidos por la interrupción de señales continua desde la capa de interferencia colocada anteriormente. Pero la lucha aún no había terminado. Uno de los Su-34 con el distintivo de llamada Basto One liberó bengalas y se zambulló bruscamente, intentando evadir. El segundo, girando a la izquierda, se dirigió hacia la cobertura de nubes. Fue entonces cuando un misil Stinger, disparado desde un equipo ucraniano de Manpads, oculto cerca de un depósito ferroviario, dio en el blanco. Impactó justo detrás del motor de babor de la célula. Una breve bola de fuego estalló y la aeronave se inclinó con fuerza antes de recuperar el control. El piloto se alejó perdiendo combustible y dejando un rastro de humo. El otro Su-34 abortó su carrera por completo, retrocediendo a máxima potencia. Para las 5:41, la capacidad de ataque de largo alcance de Rusia desde Shkovo había sido neutralizada. Lo que alguna vez fue un centro de lanzamiento para misiones Kh-55, ahora se había convertido en una zona de exclusión aérea disputada llena de escombros, objetivos falsos y el zumbido de drones de gran altitud que aún circulaban por encima. Con la cobertura aérea rusa tambaleándose y los lanzamientos de Kh-55 interrumpidos, Ucrania no perdió tiempo en avanzar a la siguiente fase. Mientras los drones Spectre continuaban circulando por el aeródromo, alimentando datos de puntería a través de enlaces cifrados, el asalto terrestre comenzó en serio. Liderando la carga estaban los tanques de batalla principales PT-91. Tuardi avanzando con estruendo por las carreteras de servicio agrietadas en una formación de rejilla dispersa. Cada tanque mantenía una separación de unos 100 pies, minimizando la exposición a la artillería y permitiendo que escuadrones de infantería en vehículos de combate de infantería se entrelazaran entre ellos. Su objetivo era simple pero crítico: romper el perímetro exterior antes de que Rusia pudiera restablecer la coordinación aérea o de artillería. Desde dentro de la base, los T-80BM emergieron de refugios reforzados desatando proyectiles explosivos de 125 milímetros a través del acceso sur. Las explosiones sacudieron el terreno abriendo cráteres en el asfalto y arrojando tierra al aire. Pero el fuego de respuesta llegó rápido. Desde más de 16 millas de distancia, los obuses autopropulsados Dana M2 entregaron una barrera sincronizada de municiones de racimo de 155 milímetros cronometradas con precisión, con coordenadas verificadas por drones. Las rondas detonaron por encima del impacto, lloviendo submuniciones sobre la línea de cobertura de los T-80. Dos tanques rusos se detuvieron a mitad de rotación, uno de ellos ya expulsando humo. Simultáneamente, un drone Spectre M2, precargado con una ojiva térmica, hizo una zambullida brusca a través de la neblina de escape, estrellándose contra un remolque de municiones detrás de la línea de tanques. La detonación resultante lanzó fuego y escombros a más de 100 pies en el aire. Una columna de humo negro ahora marcaba el colapso de su nodo de soporte trasero. Las tripulaciones rusas comenzaron a retroceder, intentando replegarse hacia la zona de estacionamiento de aeronaves. Pero cuando un T-80 BBM cruzó el borde de una pista de rodaje de concreto, el cargador automático de un PT-91 disparó un proyectil de tungsteno que rompió la oruga limpiamente. El tanque se deslizó de lado y se detuvo en seco. Su torreta aún seguía rastreando, pero el casco estaba inmovilizado. Para las 5:52, la armadura ucraniana había abierto una brecha de casi 600 pies de ancho, exponiendo el patio logístico interno de Shkovo. El humo se extendía por el horizonte, y mientras más motores de tanques rugían desde más allá de la línea de árboles, estaba claro que la capa externa del aeródromo se estaba derrumbando rápidamente. El momento en que la superioridad aérea se escapó de las manos rusas sobre Sholovo, Ucrania, cambió el ritmo. Ya no operando desde un rango de separación, avanzaron con armadura.
Los tanques de batalla principales PT-91, TWARDY cargados con blindaje reactivo y sensores avanzados, lideraron la columna de asalto a través de las carreteras perimetrales fracturadas. Detrás de ellos, escuadrones de infantería mecanizada desmontaron de transportes blindados y se dispersaron por líneas de árboles y callejones de servicio, manteniendo el ritmo a pie mientras los drones circulaban alto por encima. La formación avanzaba en una rejilla escalonada, minimizando la exposición a la artillería rusa. Funcionó en su mayor parte cuando los elementos líderes se acercaron a 1.200 yardas del complejo de hangares. Los primeros T-80 BBM respondieron desatando rondas explosivas de 125 milímetros desde posiciones atrincheradas cerca de los restos de una cúpula de radar colapsada. Pero los tanques rusos no se habían adaptado al nuevo ritmo. En segundos, una batería de obuses Dana M2, estacionada a casi 15 millas, lanzó un ataque de precisión, entregando municiones de racimo de 100 que esparcieron submuniciones a través de las líneas de trincheras delanteras. Los artilleros rusos se apresuraron a reposicionarse. Un T-80 BM recibió un impacto directo de una submunición justo cuando intentaba retroceder a través del área de almacenamiento de combustible. La explosión cortó su oruga izquierda e incendió sus racks de almacenamiento traseros, obligando a la tripulación a abandonarlo detrás de un camión CU en llamas. Al mismo tiempo, un robot terrestre clase Panther, blindado y de 4 patas, avanzó bajo por un alcantarillado de drenaje. Llevaba una carga moldeada única. Los operadores alimentaron coordenadas en tiempo real hacia su objetivo, un nodo de reabastecimiento escondido detrás de un muro de explosión. 30 segundos después, una explosión sorda envió una columna de humo negro elevándose 200 pies. Las municiones se encendieron en explosiones en cadena. Por un momento el campo de batalla quedó en silencio. Luego los ucranianos avanzaron. Con la armadura rusa inmovilizada y su nodo logístico paralizado, la línea de defensa exterior comenzó a colapsar. Shokova ya no era una fortaleza defendida. Se estaba convirtiendo en una ruta de retirada bajo fuego. Y Ucrania no estaba frenando. No estaban aquí para mantener el terreno. Estaban aquí para seguir golpeando hasta que el núcleo estratégico del aeródromo se rompiera. Mientras la infantería ucraniana irrumpía en los hangares y la armadura aseguraba las pistas internas, el objetivo final de la operación entró en foco. El centro neurálgico de datos del aeródromo de Shkovo. Oculta bajo capas de concreto y corredores aislados, este centro de mando no era solo un puesto de control. Albergaba alimentaciones de radar en tiempo real, sistemas de coordinación de salidas 260 y comunicaciones cifradas con las salas de bombarderos de largo alcance de Rusia. Desactivarlo no solo silenciaría este aeródromo, cegaría una gran parte de la red de aviación estratégica de Rusia. El acercamiento no fue ruidoso. Llegó por enjambre. Una formación de drones de ataque electrónico más pequeños que una silla de lanzamiento, pero cargados con cápsulas de interferencia de RF y bobinas MP, localizadas, zumbaron desde el sur. No estaban armados para explosiones, estaban armados para apagones. Al acercarse a la estructura de control principal, descargaron interferencias de barrera a través de la banda de 2 a 18 GHz, colapsando señales de relé y abrumando enrutadores de respaldo. El bloqueador Boris L-2 intentó reiniciar su cortafuegos. Su antena giró, captó señal por un segundo, luego desapareció de la red por completo. La malla interna de la base parpadeó, una vez luego se oscureció. Dentro del centro de datos, los generadores de respaldo se activaron. El personal de emergencia se apresuró a restablecer enlaces con el radar orbital y los nodos de relé en toda la región. Pero antes de que cualquier línea de comando pudiera terminar de cargar un solo Neptune, R-60 cortó desde la capa de nubes superior, volando bajo y rápido esclavizado a un localizador láser de un UAV que había estado merodeando silenciosamente cerca durante más de 30 minutos. El misil atravesó el tejado reforzado como una lanza. Su ojiva configurada para detonación retardada se hundió 2 pisos antes de encenderse. La explosión no solo desgarró las paredes,
Incineró discos duros, bancos de servidores refrigerados por térmicos y todos los datos de eco de radar almacenados en un radio de media milla. Sobre el suelo, el mástil de comunicaciones reforzado se inclinó, luego se plegó como aluminio colapsando en una lluvia de chispas. Todas las líneas de control de salidas 260 se silenciaron. En el borde este del aeródromo, un oficial ruso solitario, observando desde un búnker camuflado, dejó caer su auricular y miró fijamente el tablero de comunicaciones. Cada luz, cada enlace estaba apagado. El nodo de mando había desaparecido. Sholavo no solo estaba dañado ahora, estaba estratégicamente paralizado. No más coordinación, no más actualizaciones de puntería, no más bombarderos despegando de estas pistas pronto. El aeródromo había sido cortado de la red militar de Rusia de manera quirúrgica decisiva y sin que un solo soldado ucraniano necesitara entrar en ese búnker. La destrucción del centro de mando de Shkovo desencadenó una respuesta desesperada. Desde una posición de repliegue en el interior profundo, las fuerzas rusas lanzaron una andanada de cohetes BM-30 Smerch, esperando interrumpir el avance blindado de Ucrania y ganar tiempo para restablecer el orden. Pero era demasiado tarde y demasiado expuesto. Mientras los cohetes de 300 mm arqueaban sobre el cielo, las baterías NASAMS se fijaron e interceptaron múltiples ojivas en pleno vuelo. Los que lograron pasar fueron enfrentados directamente por drones kamikaze, detonando en colisiones controladas en el aire antes de que pudieran impactar. Ucrania mantuvo la presión. Escuadrones de infantería apoyados por PT-91 y cobertura cercana de drones avanzaron más allá de las defensas externas fracturadas. Las tripulaciones rusas no tuvieron tiempo para reagruparse. Cualquier intento de reposicionar armaduras o artillería fue inmediatamente detectado por drones en el cielo y contrarrestado con ataques precisos de obuses Dana. En minutos, las fuerzas ucranianas habían empujado el frente hasta el borde mismo de los refugios reforzados de Shulavo. No habría un contraataque organizado. La ventana para la retaliación rusa se había cerrado de golpe y Ucrania se aseguró de que permaneciera así. Shkovo nunca fue ocupado. Fue sistemáticamente desmantelado. En menos de una hora, sus matrices de radar, centro de mando e infraestructura de soporte 160 fueron eliminados de la red. Ucrania no necesitaba mantener el aeródromo. Necesitaba romperlo y lo hizo. El impacto estratégico fue inmediato. El centro de aviación de largo alcance de Rusia detrás de Moscú perdió su ventana de lanzamiento. Las salidas KS-55 fueron inmovilizadas. Los bombarderos restantes fueron redirigidos a bases aéreas distantes, alargando los tiempos de respuesta y reduciendo la cobertura. Y ahora una pregunta persiste en la neblina. ¿Queda alguna base que pueda reemplazar a Shkovo? En un tejado agrietado, un robot Panther ucraniano permanecía inmóvil, su antena barriendo suavemente a través de la luz matutina. Sin arma desenfundada, solo una señal silenciosa. La guerra moderna no se trata de mantener el terreno, se trata de eliminar la pieza correcta del tablero. Por favor, dale me gusta si disfrutaste este video. Comenta 1 para mostrar apoyo a Ucrania. Comenta 2 si amas la paz y odias la guerra. Y comenta 3 si no te gusta mi video. A las 4:27, los cielos al sur de Moscú aún permanecían en silencio. Sin previo aviso, un enjambre de drones kamikaze y UAVs de reconocimiento irrumpieron desde múltiples vectores, fijándose en la refinería de petróleo Kapatna. Desde el borde exterior de la ciudad, vehículos de guerra electrónica ucranianos bloquearon los radares rusos, cegando las defensas. Esto no era un simple ataque. Era un golpe estratégico contra la línea de suministro de combustible de la capital, amenazando con paralizar su logística militar. No apartes la vista de la pantalla hasta que se revele el secreto. No olvides suscribirte al canal y compartir tus pensamientos sobre esta batalla en la sección de comentarios. El silencio se rompió en un instante. Segundos después de la oleada de interferencia, la primera ola de drones kamikaze se lanzó directamente contra las enormes torres de combustible de la refinería Kapatna. El impacto encendió una cadena de explosiones. Cada detonación amplificaba la anterior, arrojando bolas de fuego,
a cientos de pies en el aire. Las ondas de choque se propagaron por el distrito industrial, haciendo temblar ventanas y lanzando escombros a más de un cuarto de milla. Pero esto fue solo el golpe inicial. Semanas antes, las fuerzas especiales ucranianas se habían infiltrado en los suburbios del sur de Moscú. Operando en cubiertas, plantaron robots minadores a lo largo de la red de tuberías subterráneas. A las 4:33 cargas sincronizadas detonaron debajo de las arterias de acero que alimentaban la refinería. Llamas se dispararon hacia arriba desde las líneas rotas, convirtiendo el complejo en un infierno rodante. El suelo tembló como si toda la instalación se estuviera desgarrando desde abajo. Las unidades de emergencia rusas se apresuraron enviando helicópteros Mi-8 equipados con tanques de agua. Flotando a 300 pies, intentaron arrojar toneladas de agua sobre el incendio. Pero antes de que pudieran estabilizar el fuego, drones merodeadores se lanzaron hacia ellos forzando maniobras evasivas desesperadas. Un helicóptero se retiró dejando un rastro de humo, escapando por poco de un final ardiente. El ataque inicial había logrado su objetivo. La refinería estaba paralizada. Los equipos de bomberos estaban abrumados y el mando ruso se dio cuenta de que esto no era un ataque aislado. Era el comienzo de una ofensiva coordinada que se desplegaría fase por fase, cada una más devastadora que la anterior. El infierno en Kapatna aún rugía cuando se desarrolló el segundo acto del asalto. Con las llamas iluminando el horizonte como un amanecer artificial, las redes de defensa aérea rusas se apresuraron a responder. Las sirenas resonaron por Moscú, mientras los operadores de radar se fijaban en contactos entrantes. En minutos, la Fuerza Aérea Rusa lanzó cazas Su-35 Flanker y MiG-31 Foxhound, despegando de las pistas a más de 1.500 metros de mph, ascendiendo bruscamente para interceptar. Ucrania anticipó esta reacción. Mientras los helicópteros Mi-8 se retiraban de la refinería en llamas, las firmas de radar de los Su-27 y MiG-29 ucranianos aparecieron en el borde del espacio aéreo de Moscú. No estaban cargando imprudentemente. En cambio, danzaban en el perímetro probando las defensas, retando a los rusos a enfrentarse. El plan era simple, pero letal: obligar a los cazas y baterías SAM rusas a rebelarse, luego desgastarlos mediante maniobras constantes y cebos. A 20 pies, los rastros de condensación cortaban el cielo nocturno, mientras los misiles R-33 de largo alcance surcaban algunos viajando de casi 60 millas antes de detonar. Pero los pilotos ucranianos contrarrestaron con giros rápidos de barril y ráfagas de chaff, atrayendo disparos al cielo vacío. Mientras tanto, los Su-27 dispararon misiles buscadores de calor de los cazas rusos supersónicos, forzando ascensos evasivos que quemaban combustible valioso. El espacio aéreo sobre Moscú se convirtió en un tablero de ajedrez giratorio. Cada movimiento contrarrestado con bengalas, interferencias electrónicas o giros de fracción de segundo. Las baterías terrestres añadieron al caos. Los lanzadores S-400 en el perímetro de Moscú dispararon salvas de misiles tierra-aire, iluminando el horizonte con plumas blancas. Pero las unidades de guerra electrónica ucranianas fuera de la ciudad pulsaron las ondas de aire, distorsionando los radares de seguimiento y rompiendo el bloqueo. Los misiles se desviaron ampliamente, explotando inofensivamente en las nubes. Para las personas en tierra, el espectáculo era surrealista. Los residentes filmaron rayas de luz zigzagueando por la noche, explosiones resonando como truenos. Lo que no vieron fue la maestría táctica que se desarrollaba en lo alto. Los cazas ucranianos no buscaban un golpe decisivo. Estaban ejecutando una diversión, atrayendo a los cazas rusos más alto y más lejos del infierno en Kapatna, aislándolos de las defensas terrestres y alargando el tiempo de reacción del mando ruso. Para cuando los primeros Su-35 rusos volvieron hacia la refinería, el daño estaba hecho. Sus cielos ya no eran seguros. Su centro de combustible ardía sin control y la batalla por Moscú había entrado en una nueva fase implacable. La pelea aérea sobre Moscú continuó, pero el caos en los cielos era solo parte del plan. Mientras los pilotos rusos estaban enzarzados en un enfrentamiento de gran altitud con los Su-27 y MiG-29 ucranianos, la verdadera fuerza de ataque ya estaba en movimiento abajo. A nivel del suelo, el rugido de motores resonó por el cinturón industrial del sur,
mientras los tanques T-84 Oplot encabezaban una columna mecanizada. Sus orugas trituraban el asfalto, avanzando hacia la refinería Kapatna en llamas con un impulso imparable. Flanqueándolos llegó algo inesperado. Escuadrones de infantería ucraniana, montados en motos de cross, tejiendo entre los tanques como enjambres de avispas. Cada moto llevaba 2 soldados, uno manejando el otro, sosteniendo un lanzador al hombro o un carabina corriendo por calles laterales demasiado estrechas para la armadura. Su misión era velocidad, infiltración y disrupción, cortando a las fuerzas de seguridad rusas antes de que pudieran reagruparse. Y luego vino la visión más extraña de todas. Una unidad de distracción avanzó pedaleando en bicicletas modificadas cargadas con explosivos, las llamadas ruedas suicidas. No estaban destinadas a una larga supervivencia. Eran señuelos rodando directamente hacia depósitos de combustibles secundarios y cobertizos de almacenamiento. Las explosiones que desencadenaron fueron más pequeñas que los estallidos masivos de la refinería, pero devastadoras en su efecto psicológico, dispersando a los guardias rusos y sembrando pánico. A las 4:49 el siguiente martillo cayó desde posiciones ocultas en las afueras. Los lanzacohetes móviles de Ucrania rugieron al activarse. Docenas de cohetes surcaron el cielo nocturno, golpeando almacenes, patios de almacenamiento y los tanques auxiliares de la refinería. Los impactos desgarraron silos de metal, enviando petróleo ardiente, fluyendo como ríos de fuego por el concreto. El suelo tembló mientras las reacciones en cadena destrozaban las defensas externas de la instalación. Con las defensas en ruinas, la infantería ucraniana en motocicletas avanzó más profundamente en el complejo. Los tanques abrieron huecos en las paredes perimetrales, sus cañones de 125 mm, destrozando barricadas y puntos de control blindados. El polvo y el humo cubrieron las calles mientras la infantería montada en motos esquivaba los escombros, proporcionando fuego de supresión a las unidades rusas en retirada. Para cuando los refuerzos rusos intentaron organizarse, era demasiado tarde. El campo de batalla ya estaba fragmentado. Los tanques controlaban los puntos de estrangulamiento, las motos dominaban los callejones y los ataques de cohetes sellaban las vías de escape. Incluso mientras los comandantes rusos gritaban por orden, sus comunicaciones estaban bloqueadas, sus posiciones rodeadas y su corazón de combustible colapsando en llamas. Lo que había comenzado como un ataque de drones y una diversión aérea, ahora se había convertido en una incursión terrestre a gran escala. Por primera vez los defensores de Moscú no solo luchaban desde arriba, sino cara a cara contra un enemigo que había llevado la guerra directamente a su puerta. Los terrenos de la refinería ya eran una tormenta de fuego y acero cuando llegó la siguiente ola. Siguiendo de cerca a los tanques ucranianos y la infantería en moros de cross, llegó una fuerza completamente diferente, máquinas de guerra robóticas diseñadas para la batalla urbana. Estos robots terrestres colosales, algunos de más de 10 pies de altura y varias toneladas de peso, avanzaban metódicamente por el asfalto humeante. Sus brazos hidráulicos remolcaban obuses autopropulsados que disparaban proyectiles con precisión implacable, reduciendo los puntos fuertes rusos y las torres de guardia a escombros. Mientras los robots pesados proporcionaban fuego de cobertura a unidades minadoras más pequeñas, correteaban como arañas mecánicas por las carreteras laterales. Controladas remotamente, plantaban cargas moldeadas y minas antivehículos, sellando todas las rutas de aproximación. En minutos, un perímetro ardiente rodeó la refinería Kapatna, transformando el campo de batalla en una fortaleza de llamas. Los refuerzos rusos que intentaban avanzar desde el este encontraron sus transportes blindados destrozados por explosiones repentinas. Su avance se detuvo en un instante. La desesperación llevó al Kremlin a desatar la Rosgvardia, la Guardia Nacional de Rusia, apoyada por transportes blindados de personal. Avanzaron en tromba intentando romper el cerco y estabilizar las defensas de la refinería. Pero los ucranianos estaban preparados para esto. En el cielo, enjambres de mini drones entraron en la pelea, atacando las formaciones de Rosgvardia con golpes precisos. Cada drone llevaba una pequeña carga explosiva suficiente para desactivar el bloque del motor de un vehículo o dispersar un escuadrón bajo cobertura. El resultado fue una carnicería.
Los camiones blindados estallaron en llamas, las columnas de tropas rompieron formación y la confusión se extendió como un incendio forestal. Los grandes robots de combate ucranianos aprovecharon el caos para avanzar sus cañones a bordo, destrozando búnkeres defensivos mientras la infantería en motos de cross entraba para limpiar a los sobrevivientes. Para las 5:10 el campo de batalla había vuelto a transformarse. La refinería ya no estaba solo bajo asedio. Estaba rodeada por un anillo autónomo de máquinas cortando los refuerzos rusos y aplastando cualquier resistencia que se atreviera a contraatacar. La fusión de hombre y máquina había inclinado la balanza decisivamente. Los rusos esperaban drones y tanques. No habían anticipado una fuerza de asalto robótica completamente integrada que luchaba incansablemente, sin miedo y sin pausa. El mensaje era claro. La era de la guerra robótica había llegado a la puerta de Moscú y estaba reescribiendo las reglas del campo de batalla en tiempo real. El anillo de acero y fuego robótico había sellado el campo de batalla. Pero Ucrania no había terminado. Las máquinas habían hecho su trabajo atrapando a las fuerzas rusas y forzándolas al caos reactivo. Ahora venía el golpe de martillo desde lejos. A las 5:22 en territorio controlado por Ucrania, los lanzadores rugieron al activarse. Misiles de crucero de largo alcance arquearon hacia el cielo nocturno, sus motores brillando como cometas, mientras cortaban cientos de millas hacia Moscú. Simultáneamente, desde posiciones avanzadas más cercanas a la ciudad, enjambres de UAVs, armados con bombas de planeo, se unieron al asalto. Se inclinaron alto sobre las columnas de humo, ajustando sus alas para descensos controlados, cada uno programado para golpear los activos más vulnerables de la refinería, los gigantescos tanques de almacenamiento que contenían millones de galones de combustible. El impacto fue apocalíptico. Cuando el primer misil de crucero golpeó su objetivo, la detonación envió una onda de choque que hizo temblar las ventanas en todo el distrito de Kapatna. Segundos después, las bombas de planeo encontraron sus blancos encendiendo explosiones secundarias que convirtieron la noche en día. Torres de llamas escalaron más de 1,000 pies. El humo negro se extendió como una tormenta por el horizonte sur de la capital. Dentro de Moscú, el pánico fue inmediato. El Comando de Defensa Aérea, ya al límite por las diversiones de drones y las incursiones robóticas, se apresuró a reubicar activos. Las baterías de lanzadores S-400 y las tripulaciones de radar fueron retiradas del núcleo de la ciudad y redeplegadas hacia el sur en un intento desesperado por proteger lo que quedaba de Kapatna. Pero esta maniobra dejó huecos abiertos sobre el corazón de Moscú. Los sitios gubernamentales críticos, alguna vez rodeados de cobertura de misiles, ahora estaban peligrosamente expuestos. Para Ucrania, este fue el momento que habían diseñado desde el principio. La refinería misma estaba colapsando en fuego y ruinas. Pero la verdadera victoria era estratégica, forzando a Rusia a despojar las defensas de su capital, creando vulnerabilidades que podrían explotarse en las fases aún por venir. La batalla había pasado de un ataque local a una apuesta por toda la ciudad, y el equilibrio de la supervivencia de Moscú pendía de cada misil aún en el aire. Para cuando el último misil de crucero golpeó la refinería Kapatna, era un infierno rugiente. Columnas de humo y fuego rodaban hacia el cielo, convirtiendo el horizonte sur en un muro de llamas. La instalación no solo estaba dañada, estaba ahogándose en fuego. Cada tanque y tubería alimentando la conflagración. En tierra, la estrategia de armas combinadas de Ucrania alcanzó la sincronización total. Los drones merodeaban en lo alto, los robots avanzaban por los escombros, y la infantería montada en motocicletas presionaba desde los flancos. Los defensores rusos se encontraron atrapados en zonas de muerte, sus movimientos ahogados por explosiones y muros de petróleo ardiente. En desesperación, el Kremlin despachó helicópteros Mi-8 para evacuar a los heridos. Pero mientras uno flotaba apenas a 200 pies, sobre la refinería, drones merodeadores se abalanzaron. Forzado a maniobras evasivas, la aeronave fue impactada y se estrelló, dispersando a la tripulación por el suelo iluminado por el fuego. Al amanecer, Kapatna ya no era una refinería. Era un cementerio de acero, humo y defensas destrozadas. Cuando los incendios finalmente consumieron Kapatna, el resultado era innegable.
El corazón de combustible de Moscú había sido destrozado. Las líneas de producción de la refinería estaban en ruinas, sus tanques destripados y sus tuberías silenciadas. Estratégicamente, Rusia se quedó luchando forzada a extender sus defensas al límite, mientras su capital enfrentaba una creciente crisis de combustible. La pregunta ahora resonaba en el Kremlin, si incluso Kapatna podía caer. ¿Qué sitio era verdaderamente seguro? Sin embargo, en medio de los escombros, las fuerzas ucranianas perdonaron a los trabajadores y evacuaron a los rusos heridos, demostrando que su lucha apuntaba a la guerra, no a los civiles. Mientras se retiraban, solo humo y acero retorcido marcaban la fortaleza rota de Moscú. Volando bajo a menos de 300 pies para mantenerse bajo el arco de los radares Panzer S-1, su acercamiento fue rápido, silencioso y coordinado. En momentos, las primeras detonaciones destrozaron las defensas perimetrales. Las torres de guardia se derrumbaron. Los platos de radar chispearon y colapsaron. Y la red de seguridad externa alrededor de la academia se apagó en la oscuridad. Pero el ataque aéreo fue solo la mitad del plan. En tierra, robots de reconocimiento de 4 patas se deslizaban por las estrechas calles de Moscú, sus extremidades metálicas repiqueteando contra el pavimento mientras avanzaban. Junto a ellos, enjambres de mini drones FPV se lanzaban entre edificios esquivando farolas y barreras de concreto. Se zambulleron en puntos de control de seguridad, destrozando cámaras de vigilancia y quemando vehículos de guardia estacionados a lo largo del perímetro. Cada explosión abría un hueco en las defensas en capas de la academia, forzando a las tropas rusas dentro a dispersarse bajo el impacto. Esto era más que un ataque de drones. Era el preludio de un asalto cuidadosamente orquestado. Los componentes terrestres y aéreos se movían como uno solo, creando confusión, aislando a los defensores y derribando la primera línea de protección de la academia. En menos de 5 minutos, la vanguardia robótica y aérea de Ucrania había abierto una brecha lo suficientemente amplia para que tanques, infantería y tripulaciones de misiles avanzaran. El campo de batalla estaba abierto y la verdadera lucha apenas comenzaba. Las brechas abiertas por drones y robots terrestres en la oleada inicial prepararon el escenario para el siguiente acto. Mientras el humo y el fuego se extendían por las defensas externas de la academia, las baterías antiaéreas rusas cobraron vida. Las unidades Panzer S-1 dispararon ráfagas de trazadoras al cielo y el trueno profundo de los lanzadores S-300 resonó desde los suburbios, sus misiles surcando hacia arriba a Mach 6. Por un momento parecía que el escudo aéreo de Moscú resistiría. Pero entonces llegaron los cazas ucranianos. Desde la neblina baja de la mañana, los Su-27 se lanzaron a casi 900 km. Sus racks de bombas se abrieron para liberar municiones guiadas con precisión. Bombas guiadas masivas golpearon sitios de radar y búnkeres reforzados, búnkeres reforzados, búnkeres reforzados, búnkeres reforzados, búnkeres reforzados.